Shalom, shalom a todos. Veamos en este día una porción empezando en Génesis o Bereshit en hebreo capítulo 1. Veamos lo que el capítulo 1 nos enseña. El capítulo 1 de Bereshit es el primer libro de la Torá de Moshe. Génesis es el primer libro, ¿sí? Y veamos qué nos enseña este primer libro, capítulo 1 de Génesis o Bereshit. Dice, en el principio creó Elohim al cielo y la tierra. Y la tierra estaba en caos, desordenada, y había oscuridad sobre la faz del abismo. Y el Espíritu del Eterno, del Soberano, prevalecía sobre la faz de las aguas. Aquí nos habla que en un comienzo, en un principio, todo tiene un origen, todo tiene un inicio, ¿verdad? Aquí habla de un inicio de la creación de los cielos, del universo, ¿sí? Dice que la tierra estaba en un desorden. Caos significa desorden. Y había un vacío. Eso es lo que dice la escritura. Dice que había caos, había desorden y había oscuridad. Yo quiero decirles algo que muchas veces nosotros hemos dicho, esto es un caos. Cuando nuestra boca habla, esto es un caos, estamos diciendo que hay un desorden, ¿sí? Muchas veces se habla así en los hogares. No, qué caos. O en el país, es un caos. ¿Por qué? Porque hay un desorden. Y si hay un desorden es porque falta el orden del Todopoderoso. Y eso es lo que hace la escritura, la palabra. Palabra en hebreo es dabar. La dabar o la palabra de nuestro Abba no es solamente una palabra como la palabra de una persona. La dabar es sustancia, la dabar es materia, la dabar crea, la dabar forma. Con la dabar, con la palabra, el Eterno, el Soberano, el Dios Todopoderoso, hizo los cielos y la tierra. Pero aquí vemos en un principio que nos dice que la tierra estaba en caos, que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba vacía. Pero ¿vacía de qué? ¿Qué le faltaba? En este tiempo podemos decir que hay un caos en la tierra, que hay un desorden. ¿Por qué? Porque el hombre ha hecho un desorden. El hombre no ha querido alinearse a la voluntad del eterno y soberano Dios. El hombre no ha querido tomar la escritura para seguir su dirección. Todo lo que vemos en la tierra, los acontecimientos, el desorden que hay, el caos que hay, el vacío que hay, es un vacío espiritual. ¿Y por qué hay un vacío espiritual? Del espiritual, cuando hablo, es de la escritura, del adabar, de la palabra de nuestro Abba. Y cuando hay vacío espiritual, cuando hay vacío de la palabra, cuando hay ese vacío de la escritura en nuestras vidas, todo va a ser un desorden. Todo va a estar así como estaba en el principio. Y dice la escritura, ¿verdad? Que el mar estaba cubierto de tinieblas, pero ahí estaba el Ruach, el Espíritu del Todopoderoso, que caminaba sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba el Eterno, ahí estaba nuestro Abba. Yo quiero decirte en este día que quizás lo que estamos viendo en este tiempo, el caos en las naciones, el caos en las familias, el caos en los matrimonios, en los jóvenes,
Ese caos que representa desorden es a causa del vacío, de la ausencia de nuestro Padre Celestial, porque el hombre se ha olvidado, porque el hombre no quiere. Pero hay algo importante que nos enseña la Escritura, que a pesar de todo eso, ahí estaba el Espíritu de nuestro Abacadosh, del Todopoderoso. Él estaba allí, prevalecía aún sobre todo desorden, sobre todo lo que se estaba viviendo, prevalecía el Espíritu del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, miremos algo, lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? El Padre creó, desde el primer instante, creó todo. Creó al cielo, a la tierra, y lo expresa quizás como un concepto fundamental sobre el proceso de la creación. Nos está indicando aquí que el Todopoderoso creó desde el primer instante el universo y a todo su contenido, es decir, creó el cielo, todo el cosmos y la tierra, todo lo que hay en ella. Eso también nos dice el Salmo 24, capítulo 1. De Yahvé, el Todopoderoso, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él lo fundó sobre los mares y le estableció sobre las corrientes. Todo lo creó el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, mire, aquí habla de una creación, de lo que él hizo, ¿sí? Pero podemos ver que, o podemos decir que solo al leer esto, que se hallaba aún en un estado amorfo, que podemos decir o compararlo como en una etapa de una gestación de un feto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que estaba allí, dice que había caos. Y vemos más adelante cómo inicia nuestro Padre Celestial un proceso de la creación, ordenando, ubicando cada cosa en su lugar, creando lo que necesitaba crear. Cada día Él creó algo, ¿sí? Veamos qué dice el verso 3. Dijo Elohim, que haya que haya claridad. También podemos ver en una traducción que dice, entonces dijo Dios, hágase la luz y hubo luz. Dice que haya que haya claridad y hubo claridad. ¿A qué cree usted que nos está llevando esta palabra claridad o esta palabra luz? ¿Cómo es eso de que hubo luz? Si aquí todavía no existía el sol, porque a veces creemos que se refiere a la luz del sol. Aquí todavía no había creado el sol, ¿verdad? Entonces, ¿se ha preguntado alguna vez qué tipo de luz creó el Eterno en este día si no existía el sol, ¿verdad? Eh, Aquí podemos ver que ya se distinguía entre la luz y la oscuridad. Era algo muy natural de poder distinguir, porque todo estaba en tinieblas y era la palabra del Padre, porque dijo Elohim, dijo Dios, dijo el Todopoderoso. Su palabra fue suficiente para que Él crea, para que Él manifieste esa claridad, esa luz, esa claridad que se necesita cuando hay tinieblas. ¿Y acaso a usted no le suena conocido este pasaje que también lo vemos en el libro de Johanán o de Juan, en el Pacto Renovado o en el Nuevo Testamento, como muchos le conocen acá, ¿verdad? En Occidente. Y nos dice en el capítulo 1 de Juan, vamos a leerlo rápidamente, en el principio era la Torá, era el verbo. Y la Torá o el verbo
era con Elohim y la Torá, el verbo, con Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido. Y es ahí a donde dice, en él estaba la vida y la vida era la luz. O también Or, la Or de los hombres, la claridad, lo que necesitamos. Porque muchas veces creemos que necesitamos solamente la claridad del sol. Esta claridad o esta luz a la que estaba haciendo referencia el Eterno, nuestro Abacadosh, el Padre Celestial, se trata de la lucidez mental, ¿sí? La que necesitamos cada uno de nosotros para que podamos ver, captar, admirar la divina creación del Padre. Esta luz se refiere a esa luz que solo el Padre Celestial la puede dar, esa luz con la que el hombre puede vivir. Muchos en este tiempo, teniendo luz, la luz del día, están viviendo en tinieblas. Esa luz que el Padre nos ofrece es esa claridad a través de la Escritura. La palabra también dice, lámpara es a mis pies tu palabra. En el original dice, tu Torá, y lumbrera en mi camino. La palabra de nuestro Padre es la que nos alumbra, la que nos enseña cómo debemos de caminar, cómo debemos de seguir. Mire, la oscuridad solamente trae un estado de ceguera al hombre. No estoy hablando de una oscuridad natural, de la oscuridad espiritual, de la ausencia de la claridad del Eterno, de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. Y esa oscuridad, esas tinieblas, le cubren los ojos y el corazón del ser humano y lo convierten en una persona materialista, en una persona que se enfrasca solamente en lo terrenal. Por eso nuestro Adón Yeshua nos dijo que no pongamos nuestra mirada aquí en lo terrenal, a donde la polilla, el orín corrompen. Que pongamos nuestra mirada, que hagamos tesoros en los cielos, que pongamos la mirada en las cosas de arriba, donde la polilla, el orín no corrompen. El hombre, cuando digo hombre, el ser humano, que no tiene la claridad del Padre, que no tiene la luz de nuestro Abacadosh, siempre va a andar en tinieblas, porque le falta la or, le falta la claridad, le falta la presencia de nuestro Abacadosh en su vida. Y ese hombre se convierte materialista, el ser humano se convierte en aquel que solamente le da importancia a las cosas terrenales, a lo mundano, a lo que ven sus ojos y se olvida del Creador. Porque en el Creador, en el Todopoderoso, en Él está la luz, en Él hay luz y necesitamos de esa luz cada día. Esa luz del Eterno se manifiesta en las personas que quieren recibir de esa luz, en las personas que quieren caminar conforme a la Escritura. Y vemos también en el verso 4, dice, y vio Dios que la luz era algo bueno, y distinguió Dios entre la luz y la claridad. Mire, es algo obvio. Nosotros podemos ver, nosotros podemos distinguir aquel que está caminando en claridad, aquel que está caminando en luz. Nosotros lo podemos identificar claramente. No puede ocultarse
La claridad es evidente en la vida de una persona. Podemos saber cuando alguien está caminando en esa claridad de nuestro Padre. ¿Sí? Qué lindo es nuestro Abba, que Él nos llama a que vivamos en esa claridad, a que aprendamos, a que no podemos soltarnos de su mano, de esa claridad que solamente Él nos ofrece. ¿Sí? Y también dice que como era bueno, Él separa, Él hace una separación de la luz de las tinieblas. Él separa la claridad de las tinieblas. Eso ocurre en este tiempo. No pretendamos creer que va a haber alguna comunión entre la luz y las tinieblas. No pretendamos creer que el Padre se va a gozar de ver claridad y tinieblas. No, así como en el principio el Padre Celestial hizo una separación, Él también hace una separación de la claridad de las tinieblas. Ninguna comunión hay entre lo santo y lo profano, entre lo kadosh y lo inmundo. El Padre hace separación. Y también eso lo vemos en Salmos capítulo 55, verso 17. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en shalom mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. El Salmo 55, capítulo 17. Él nos habla, nuestro Abba nos habla y nos dice tarde y mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego en el verso 5 dice, y llamó Elohim a la hor claridad, Yom, día, ¿verdad? Y a las tinieblas los llamó noche. Miren, qué hermoso. Aquí el Padre hace una separación y le da un nombre. Y dice que llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y fue el atardecer y el amanecer y concluyó el día 1, un día. Entonces podemos ver acá, ¿sí? Cómo nuestro Abba, Él separa y Él le da nombre. Luz, día. Oscuridad, noche. No lo dejó mezclado. Él lo separa. En este tiempo también el Padre hace separación. Y aquí dice que concluyó un día. Nosotros podemos imaginarnos que lo hizo en un día, pero recordemos que para nuestro Abba, para nuestro Padre, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Él es el eterno, Él es el soberano. Él no se rige como nosotros a un calendario de tiempos establecido bajo el cielo. Él es el aquí, el ahora, el presente. Él es el eterno por los siglos de los siglos. Y en la mentalidad hebrea nosotros entendemos que el día es así. El día empieza al atardecer. Nosotros hemos sido enseñados en el calendario grecorromano, según las horas, ¿verdad? Que el día empieza a la medianoche, pero en la mentalidad hebrea y conforme se nos enseña en la escritura, el día empieza cuando cae la tarde y ya empieza a anochecer. Ahí empieza un nuevo día. Podríamos decir, ¿cierto? En algunos países a donde ya empieza a anochecer 6:30 de la tarde o dependiendo las estaciones, ¿verdad? Pero es cuando ya el sol se oculta. Ahí empieza el nuevo día. Pero como nosotros estamos con un, ¿verdad? Nos regimos a un calendario occidental, ¿verdad? A donde nos hemos ya llevado por el calendario, porque la noche, la medianoche nos anuncia que hay un nuevo día. Pero si vamos a estudiar
raíces hebreas, vamos a estudiar cómo está diseñada, cómo es el principio, cómo es el diseño original, también lo vamos a ver eso, ¿sí? El día empieza al caer el sol, al empezar el anochecer. Entonces vamos a dejarlo hasta acá, hasta el capítulo 5. Podemos ver qué lindo es nuestro Abba. Hay un primer día y ese primer día empieza ordenando. Ese primer día empieza separando el día de la noche, la luz de la oscuridad. Qué hermoso es nuestro Abba. Así empieza en nuestra vida. Quizás en algún momento nuestra vida también estuvo desordenada. Había un vacío, una ausencia del Padre. Había un caos, pero ahí vino nuestro Abba Kadosh. Ahí vino Él y ordenó nuestra vida. Hoy también podemos decir que cada día el Padre nos va ordenando, alineando a su voluntad. Dejemos que Él haga su voluntad en nuestra vida y continuemos en este caminar. Shalom, shalom a todos.